Saludos amigos. Aquí tenemos una moneda de 25 centavos de dólar de Estados Unidos, más conocida como quarter. En concreto hablamos de la serie Washington Quarters, diseñada por John Flanagan. Esta serie comenzó en 1932 para conmemorar el bicentenario de su nacimiento, y terminó convirtiéndose en una de las más longevas de la historia del país. En el anverso tenemos el retrato de George Washington mirando hacia la izquierda. Y las inscripciones. Liberty, in God We Trust. Tienen una composición de 90% de plata y 10% de cobre. A partir del año 1965 fueron sustituidas por una aleación de cobre y níquel. Estas monedas fueron acuñadas en Denver, San Francisco y Filadelfia. Como marca de ceca respectivamente llevan la letra D, la letra S, y ninguna letra. Como curiosidad decir que se emitieron unas pocas miles de piezas en calidad proof, con fondo de espejo, para coleccionistas. Como curiosidad decir que con esta moneda en 1932 podías comer en un restaurante barato. Con la misma moneda en 1964 podías comprar tan solo un refresco o un helado. El reverso muestra un águila heráldica con las alas extendidas. En las patas lleva una rama de olivo, como símbolo de la paz, y un haz de flechas, como símbolo de la guerra o defensa. Debajo del nombre del país aparece el famoso lema en latín, E pluribus unum, que significa, de muchos, uno. El equilibrio entre la paz y la guerra quería mostrar un mensaje claro. Un país preparado para luchar, pero idealmente pacífico. Es un lenguaje simbólico muy típico de la heráldica estadounidense del siglo XX. Y lo interesante es que, aunque hoy ya no son de plata en circulación, ese águila sigue siendo una de las imágenes más reconocibles de toda la moneda estadounidense. Veamos ahora el valor numismático de estas monedas. El año clave es 1932, en cualquiera de sus dos cecas. Podría valer entre cientos y miles de dólares si se encuentran en alto grado de conservación. El resto de años valen su peso en plata si están bastante circulados, hasta alcanzar entre 100 y 200 dólares si están en alto grado de conservación. En general son monedas muy comunes, y solo su rareza o grado de conservación pueden superar su valor en plata. Sin embargo, su bajo precio y su popularidad ha permitido que estos quarters de plata sean una de las series más coleccionadas. Pasemos ahora a ver las tiradas de cada año y ceca. Observamos que la fecha clave es 1932, tanto para la ceca de Denver como de San Francisco, con poco más de 400.000 piezas. Sin embargo, la ceca de Filadelfia, que no está marcada con ninguna letra, se considera como de una tirada bastante razonable de más de 5 millones. Déjame en comentarios si tienes algún quarter de 1932, y qué opinas sobre estas monedas. Dejé atrás la vieja tierra, los caminos de mi niñez, una maleta de recuerdos y preguntas por resolver. Cruzando mares y fronteras, buscando una oportunidad, con la esperanza como guía y el futuro por alcanzar. Las luces brillan en la noche como estrellas sobre el mar, una promesa en la distancia que me invita a continuar. Sueño americano, americano, americano.
pienso en la tierra que un día tuve que dejar, las voces que aún recuerdo, las calles de mi ciudad. Pero llevo sus enseñanzas en cada paso que doy, porque nadie pierde sus raíces, aunque cambie de dirección. Sueño americano, 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 democracia y dignidad, la fuerza de la diversidad. Sueño americano, americano, americano. Millones de historias distintas compartiendo libertad. No olvido de dónde vengo, ni el lugar al que llegué. Entre dos horizontes vivo, entre el ayer y el después. Libertad, libertad, libertad. Sueño americano, americano, americano. Una nación de oportunidad, de trabajo y voluntad. Sueño americano, americano, americano. Con el pasado en el corazón y la mirada hacia la inmensidad. La tierra que quedó atrás, atrás, atrás. El futuro que espera más allá, más allá, más allá. Estamos en Kentucky, año 1863. La Guerra Civil Americana divide el país. Elías no era un hombre común para su tiempo. Había llegado años atrás desde Nueva York. Con esfuerzo, paciencia y una terquedad casi obstinada había levantado una gran mansión junto a su mujer Margaret. Desde sus ventanas se vislumbraban todo su dominio, praderas interminables, campos de maíz que se mecían como olas doradas con el viento, y bosques densos donde el silencio solo era roto por el paso de algún ciervo. Su vida, antes de la guerra, era de una prosperidad tranquila. Elías comerciaba grano y ganado con otras familias de la región, y su esposa, Margaret, mantenía la casa con una elegancia inesperada para aquel lugar tan remoto. A pesar de la distancia con las grandes ciudades, su hogar tenía algo de refinado, una biblioteca pequeña, vajillas traídas de Filadelfia y una chimenea que ardía incluso en las noches más templadas, como símbolo de estabilidad. Pero la guerra lo cambió todo.
Las noticias llegaban a caballo, a trompicones, trayendo rumores de rebelión, impuestos, ejércitos y un mundo que parecía desmoronarse desde lejos, aunque sus consecuencias acabaran por arrastrarlo todo hasta Kentucky. La frontera, antes olvidada, empezó a cobrar importancia estratégica. Patrullas pasaban cerca de sus tierras, y tanto soldados estatales como milicias sublevadas buscaban provisiones. Corrían tiempos difíciles para todos y los milicianos exigían grano como alimento. Elías intentó mantenerse al margen. Su riqueza dependía de la tierra, no de banderas. Sin embargo, en tiempos de guerra, incluso la neutralidad se convierte en una postura peligrosa. La mansión que dominaba los campos fértiles se convirtió en un punto de paso incómodo para ambos bandos. Margaret veía cómo su marido cambiaba. El hombre seguro que había levantado aquel dominio empezaba a pesar cada decisión como si fuera una sentencia. No era miedo, sino responsabilidad, cada saco de maíz entregado podía significar hambre en su propio hogar, o la ira de un ejército. Aunque los grandes ejércitos combatían lejos de sus tierras, el conflicto se hacía sentir en Kentucky. Las noticias llegaban con relatos de incursiones de caballería, trenes atacados y granjas saqueadas y quemadas. En una región donde las lealtades estaban divididas, nadie sabía con certeza quién podía llamar a su puerta. En los condados más afectados por la guerra irregular, algunas propiedades fueron incendiadas tras negarse a entregar suministros, o por ser consideradas partidarias del enemigo. Por la noche, desde la colina de su mansión, Elías podía distinguir a veces columnas de humo en la distancia. Cada una señalaba una granja, una cosecha o años de trabajo consumidos por las llamas. Donde antes había prosperidad y comercio, ahora había sospechas, patrullas armadas y miedo. El otoño de 1864 llegó acompañado de malas noticias. Cada semana traía rumores de nuevas incursiones, saqueos y represalias. Los caminos ya no eran seguros. Las granjas aisladas desaparecían de un día para otro y los agricultores vivían con el temor constante. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la mansión, Elías Whitmore tomó una decisión que llevaba meses evitando. «Nos marchamos», dijo a Margaret. Su esposa levantó la vista lentamente. «¿Para siempre?» «No, solo hasta que termine esta locura». Las palabras quedaron suspendidas en el silencio de la biblioteca. Aquella mansión había sido el trabajo de toda una vida. Cada ladrillo, cada valla, cada campo de maíz representaba años de esfuerzo. Pero Elías comprendía que una casa podía reconstruirse, una vida, no siempre. Durante las semanas siguientes comenzó los preparativos en secreto. Reunió monedas de oro, plata, documentos de propiedad, joyas familiares y otros objetos de valor. La decisión de abandonar la mansión obligó a Elías y Margaret a hacer algo que llevaban años posponiendo: reunir toda la riqueza que habían acumulado y guardado en distintos rincones de la casa. Finalmente decidieron dejar solo las monedas, ya que eran un bulto muy pesado que podía levantar sospecha durante su huida. En aquella época, muchas familias acomodadas desconfiaban de los bancos lejanos o simplemente preferían conservar su fortuna en metálico. A lo largo de los años, Elías había escondido monedas de oro y plata en diversos lugares de la propiedad. Algunas descansaban dentro de una caja de hierro oculta tras una estantería de la biblioteca. Otras permanecían guardadas en compartimentos construidos bajo las tablas del suelo de su despacho. Incluso había una pequeña reserva escondida detrás de unos ladrillos sueltos en la bodega. La noche que comenzaron a prepararse para partir, fueron recorriendo la casa con lámparas de aceite. Margaret sostenía la luz mientras Elías retiraba paneles, levantaba tablas o abría compartimentos secretos. Cada escondite devolvía una parte de su historia. Había monedas ganadas con buenas cosechas, pagos recibidos por ganado vendido años atrás y ahorros acumulados durante décadas de trabajo. Poco a poco fueron llevando todo a la gran mesa de comedor de roble. Al principio solo había unos cuantos montones dispersos. Luego aparecieron más. Y más. Monedas de oro, monedas de plata y algunas piezas extranjeras llegadas a Kentucky a través del comercio. El suave tintineo del metal llenaba el salón cada vez que añadían un nuevo puñado. Margaret observó aquella riqueza extendida ante ellos. Nunca las había visto todas juntas. Elías tampoco. Finalmente Elías trajo una gran saca de tela gruesa, confeccionada originalmente para transportar grano.
Había sido reforzada con varias capas de lona y costuras dobles para soportar el peso. A la mañana siguiente la luz gris del amanecer apenas había terminado de asentarse cuando Elías ya estaba en pie. La mansión seguía en silencio, con ese aire tenso de los lugares que saben que están a punto de ser abandonados. En el comedor, la saca de lona reforzada esperaba junto a la puerta trasera. Estaba tan llena de monedas que su forma era irregular, como si el metal hubiera deformado la tela desde dentro. Elías la observó un instante en silencio. Luego fue a buscar la carretilla. Nadie lo vio. Ni un trabajador, ni un vecino, ni una patrulla lejana. Solo el sonido suave de la rueda sobre la tierra húmeda acompañaba su avance. Al llegar al roble, dejó la carretilla junto al tronco. El saco seguía allí, pesado como si hubiera duplicado su peso durante el trayecto. Elías respiró hondo y tomó la pala. El suelo cedía con dificultad. Cada golpe levantaba tierra húmeda que se adhería al metal. Cuando el hoyo alcanzó la profundidad suficiente, se detuvo. Se inclinó, agarró la saca con ambas manos, y con un tirón que le obligó a tensar todo el cuerpo, la dejó caer dentro del hueco. El sonido del metal al asentarse fue seco, definitivo. Se quedó un segundo mirando el fondo. Luego empezó a cubrirlo. La tierra volvió a su sitio poco a poco, ocultando la saca hasta que no quedó rastro visible de ella. Elías alisó la superficie con cuidado, aplastó la tierra con las manos y añadió hojas, hierba y pequeñas ramas para camuflar cualquier diferencia. Cuando terminó, retrocedió unos pasos. El roble seguía en pie, inmóvil, como si nada hubiera cambiado. Elías permaneció un instante observando el lugar. Luego se giró hacia la casa, sabiendo que aquello no era un final, sino solo una pausa dentro de una guerra que aún no había terminado. En la estación de tren, Elías y Margaret llegaron juntos poco después del mediodía. El lugar estaba lleno de movimiento, soldados, familias y trabajadores corriendo de un lado a otro, con el ruido constante del vapor y el metal. El tren hacia Nueva York ya estaba preparado, con la locomotora expulsando nubes de humo gris. Sin decir mucho, se acercaron al andén. Llevaban poco equipaje, lo necesario para el viaje. Cuando anunciaron la salida, subieron al vagón y encontraron 2 asientos junto a la ventana. El silbato del tren sonó con fuerza. Poco a poco, las ruedas comenzaron a moverse, primero lentas y luego cada vez más rápidas. Desde la ventana, ambos vieron cómo la estación se alejaba, la gente, los andenes y el bullicio quedaban atrás mientras el tren tomaba rumbo hacia Nueva York. El tren avanzaba hacia el norte con su ritmo constante de hierro y vapor, cruzando campos abiertos. Elías y Margaret permanecían sentados en silencio en uno de los vagones traseros, mirando por la ventana el paisaje que cambiaba lentamente. Había tensión en el aire desde hacía días en aquella línea férrea. Los rumores de ataques a convoys de suministros circulaban entre los pasajeros y el personal del tren, aunque nadie sabía con certeza cuándo ni dónde ocurriría el siguiente. El tren fue emboscado por una columna confederada que creía que transportaban armas en los vagones traseros. Durante el ataque, dispararon contra la parte posterior del convoy mientras avanzaban a caballo junto a la vía. Elías y Margaret viajaban en ese vagón. El impacto de los disparos y la destrucción del coche provocaron su muerte en el caos del asalto. En 2023, la antigua ruta que un día recorrieron trenes de vapor ya no era reconocible. El mismo territorio de Kentucky seguía existiendo, pero transformado por el tiempo. Donde antes hubo caminos de tierra y vías férreas, ahora se extendían amplias autovías llenas de tráfico constante, con coches y camiones cruzando el estado a gran velocidad. Sin embargo, los campos de maíz seguían ahí, fieles a la estación y al suelo fértil, seguían creciendo cada año. Era el mismo suelo fértil que seguía ocultando bajo sus raíces todo lo que alguna vez había quedado enterrado allí. El nuevo propietario de aquellas tierras no conocía realmente la historia completa del lugar. Había comprado la finca en 2021, atraído por su ubicación, kilómetros de suelo fértil, buen acceso a la autopista cercana y una mezcla extraña de aislamiento y conexión con el mundo moderno. Una mañana de primavera salió a pasear con su perro. El campo acababa de ser arado. La tierra estaba abierta, oscura y húmeda, formando líneas perfectas que se extendían hasta el horizonte. El olor a suelo recién removido llenaba el aire. El perro corría unos metros por delante, olfateando sin rumbo fijo, excitado por los nuevos surcos.
El hombre caminaba despacio, disfrutando del silencio rural que aún sobrevivía entre el ruido lejano de la autopista. Entonces se detuvo. Algo brillaba ligeramente entre la tierra removida por el arado. Un destello pequeño, casi imperceptible, que contrastaba con el marrón húmedo del suelo. El perro siguió de largo. El propietario, en cambio, se agachó. Apartó un poco de tierra con los dedos. Y allí estaba. Una moneda. Oscurecida por el tiempo, pero aún reconocible. No parecía moderna. El metal tenía una pátina antigua, gastada, como si hubiera pasado demasiado tiempo enterrado en silencio. El hombre miró alrededor. Nadie. Solo los campos de maíz ondulando suavemente y a lo lejos, el ruido constante de la autopista. Entonces tomó una decisión impulsiva. Empezó a remover la tierra con más fuerza, usando ambas manos. El suelo cedía con facilidad en la capa superficial, pero a partir de cierta profundidad se volvía más duro, más resistente de lo normal para un campo recién arado. Fue ahí cuando su curiosidad se convirtió en insistencia. El hombre, intrigado por la moneda antigua encontrada en el campo recién arado, dejó al perro en la parcela y caminó hasta el cobertizo de la finca. Allí tomó un pico viejo que usaban para trabajos de mantenimiento. Volvió al punto exacto donde había aparecido la moneda, marcó el lugar y comenzó a excavar. La tierra, más compacta de lo normal, cedía con dificultad a medida que profundizaba, alimentando aún más su curiosidad sobre lo que podía haber enterrado bajo aquel campo. Llevaba pocos minutos excavando cuando el hombre notó que la tierra empezaba a devolver algo extraño. Al principio fue solo un destello breve entre los surcos abiertos por el pico, algo que reflejaba la luz de forma antinatural en medio del barro. Se agachó y apartó la tierra con la mano. Otra moneda de oro. Volvió a clavar el pico, ahora con más atención en el mismo punto. Con cada golpe, aparecían más. Primero 2 o 3 piezas dispersas, luego un pequeño grupo, como si el suelo hubiera estado protegiendo una reserva concentrada justo debajo de la superficie. El perro se acercó al borde del agujero, curioso, mientras el hombre seguía excavando con creciente rapidez. Las monedas empezaban a salir con más frecuencia, mezcladas con tierra compactada, algunas todavía pegadas entre sí por el tiempo. Entonces el pico golpeó algo distinto. Un sonido hueco, más blando que la tierra. El hombre se detuvo en seco. Se arrodilló y empezó a retirar la tierra con las manos, más despacio ahora, siguiendo el contorno de lo que parecía un objeto grande enterrado. Poco a poco, bajo el barro, apareció una forma oscura, tela vieja, endurecida, deformada por los años. La saca. Con un esfuerzo final, tiró de ella. Estaba increíblemente pesada, como si la tierra se resistiera a soltarla después de tanto tiempo. Cuando la sacó por completo y la dejó sobre el borde del hoyo, quedó en silencio. Las monedas que habían aparecido antes ya no eran un misterio aislado. Eran la pista de algo mucho mayor que acababa de volver a la superficie. 700 monedas de oro de 1, 10 y 20 dólares anteriores a la Guerra de Secesión. Valoradas en más de $500.000 en su momento. Las piezas fueron clasificadas y subastadas. Algunas de ellas eran muy raras y alcanzaron altos precios en el mercado. Imagina por un momento cuántos depósitos de riqueza quedan aún por descubrir. Cuántas familias confiaron en recuperar sus ahorros algún día. Pero por desgracia les fue imposible. Y quedaron ocultos como una burbuja de historia que viaja en el tiempo. Déjame tu comentario si conoces tesoros descubiertos por tu zona. Os presento este dólar Morgan que forma parte de mi colección. Los dólares de plata americanas son monedas muy conocidas, que seguramente nos recuerdan a la época del Viejo Oeste. Su grabador fue el británico George de Morgan, de ahí viene el nombre de dólar Morgan. En el anverso podemos ver una figura femenina que representa la libertad. Sobre la cabeza lleva una tiara con la palabra Liberty. Rodeando la imagen aparecen las inscripciones E Pluribus Unum y la fecha de acuñación. Uno de los detalles más interesantes es que el modelo para esta libertad fue una mujer real, llamada Anna Willis Williams, una profesora de Filadelfia que posó para el diseño, sin llegar a imaginar la fama que alcanzaría su rostro en millones de monedas.
Rodeando el retrato de la libertad verás 13 estrellas, distribuidas alrededor del borde de la moneda. Su producción se mantuvo con algunas interrupciones. Esta que os muestro corresponde al último año de emisión. Es de la ceca de Filadelfia y resulta la tirada más abundante. Por lo tanto se trata de una moneda muy asequible, pero siempre interesante. En el reverso encontramos un majestuoso águila con las alas extendidas. En sus garras sostiene flechas y una rama de olivo, símbolo de la preparación de la guerra y el deseo de la paz. No son un elemento decorativo al azar, sino una referencia directa a los orígenes históricos de la nación. Este uso de 13 estrellas es muy común en la numismática estadounidense del siglo XIX, precisamente por esa carga simbólica de unidad y nacimiento del país. Además, en muchas monedas de la época, el número 13 se repite en otros detalles, rayos, flechas, hojas de la rama de olivo, reforzando esa idea de los estados originales. Estas monedas se emitieron entre 1878 y 1921. Encima del águila aparece la inscripción In God We Trust, que significa En Dios confiamos, y rodeando el diseño, el nombre de los Estados Unidos y el valor facial de $1. Uno de los aspectos más interesantes del dólar Morgan es su valor en el mercado numismático. Aunque muchas fechas son comunes, existen piezas muy raras. Entre los más buscados destaca el 1893 acuñado en San Francisco, considerado el rey de la serie debido a su bajísima producción, con tan solo unas 100.000 piezas. Nos vemos en el próximo vídeo, y no olvides darle a like y suscribirte al canal si te gustó su contenido. Un saludo.